En esta sesión de lo que vamos a hablar van a ser de tres conjuntos de números, bueno, perdón, dos conjuntos de números muy específicos que son de mucha utilidad. Eh, Realmente nos vamos a enfocar en tres conjuntos: el conjunto de números enteros, el conjunto de números complejos, que son los dos conjuntos de números que menciono, y el conjunto de polinomios. ¿Por qué los vamos a ver a la par? Lo que pasa es que el conjunto de números enteros y el de polinomios tienen un comportamiento muy similar. Hay propiedad, de hecho, ya en cuanto a álgebra abstracta o álgebra moderna, como le quieran llamar, el conjunto de polinomios hace hincapié mucho en utilizar el conjunto de números enteros para encontrar análogos sobre polinomios. Bueno, comportamientos análogos en otro tipo de conjuntos, en otro tipo de lo que se llaman extensiones. Mientras que el conjunto de números complejos lo vamos a ver, pues, para estudiar el conjunto de polinomios de una forma más simple, por así decirlo, se requieren a los complejos. Principalmente es que si nosotros hablamos de raíces en polinomios, ya veremos que es una raíz, que no es otra cosa más que considerar una función polinómica, evaluarla en un elemento y decir que al evaluarla en dicho elemento complejo, su evaluación da cero. Esa es la forma más simple que conocemos, o incluso, dicho de otra manera, es una solución para la ecuación polinómica. Esa es una raíz. En el curso de licenciatura, de hecho, se trata de enfatizar el camino hacia allá, hacia la resolución de ecuaciones. En este caso se trata de estudiar más que nada los polinomios como tal. Se ven las raíces porque es un tema importante sobre polinomios, que difiere evidentemente con el caso de números enteros, pero resulta que en cuanto a comportamiento como elementos, como objetos, enteros y polinomios son similares. Pero bueno, esto lo decía solamente por el hecho de que vamos a ver complejos, solamente enfocado a que son una herramienta para estudiar a los polinomios. Posteriormente verán en cursos de análisis, en un curso de variable compleja, en un curso de varias variables reales, en el caso de dimensión 2, tratarán ya propiedades más específicas de los números complejos, pues estos tienen su propio tema aparte. Para nosotros eran una herramienta. Entonces, como van a ser una herramienta, es mejor que los introduzca de una vez, pues quiero ver a los números enteros y a los números complejos, a los polinomios a la par. Entonces, veamos realmente qué es un número complejo. Sin realmente ser formal, un número complejo o el conjunto de números complejos queda definido de esta manera. Son todos los elementos de la forma A más IB, tales que A y B son números reales. Esta es la forma actual en que se trata de ver a los números complejos. Aquí la idea principal, déjenme ponerla aquí, conjunto de números complejos, números, la idea es que la raíz cuadrada de menos 1 es igual a i. O sea que estamos utilizando la raíz de menos 1 para escribir un número complejo. Ejemplos de números complejos pues pueden ser 2 más 3i, menos 1 más 5i, raíz de 2 más 4i. Esto, les digo, es la forma moderna, o la forma algebraica, mejor dicho, de tratar a los números complejos. ¿Por qué digo que esa es una forma de tratarlos? Pues los números complejos se pueden ver como elementos de R2. O sea, al conjunto de números complejos lo puedo identificar. Ustedes saben qué quiero decir con identificar. Estoy hablando de que existe una biyección, vamos a llamarle F, entre C y R2. Vamos a ponerle mejor phi. De manera de que A más IB se ve como la pareja en R2, en el producto cartesiano, A, B. Es más, un número complejo característico es el propio i.
y pertenece a los números complejos. ¿Por qué? Déjenme darle una justificación. Simplemente porque i lo puedo ver como 0 más i multiplicado por 1. Y ya se ve de esta forma, a más b. Entonces, como i pertenece a los números complejos, y hacia dónde es enviado por phi. Phi de i resulta ser 0i. Phi de 1 vuelve a ser i, 0. Phi de 0 va a resultar la pareja 0, 0. Entonces, igual con una idea similar a esta que tenemos aquí, los números reales están contenidos en los números complejos. ¿Por qué es esto? Pues todo número real, supongamos que yo tengo un x en R, se puede ver de la forma x más i0. Y este pues ya pertenece a los números complejos. Por abuso de notación, solo se escribe x en lugar de escribir x más i0. Entonces, esta es la forma algebraica de tratar a los números complejos. Déjenme ponerlo aquí. Déjenme ver en qué color. En este. Forma algebraica. Y es que también a esto se le conoce forma algebraica porque veremos que estos se pueden tratar como polinomios en una variable. La variable va a ser justamente i de grado 1. Esa es una característica. Por eso es que se les dice forma algebraica, porque esta es su forma, también se les conoce como forma polinómica en variable i, pero pues nos quedamos con forma algebraica. Y esta es su forma en el plano complejo. Se le conoce así, a R2 también se le conoce como el plano complejo. O plano euclidiano, ustedes saben, o forman el plano. Estas son alternativas de ver a los números complejos. Entonces, ¿de dónde surgen los números complejos realmente? Los números complejos surgen como una respuesta a un problema que se encontraron después de que Tartaglia y Cardano resuelven las ecuaciones de grado 3. Ellos encuentran fórmulas para resolver ecuaciones de grado 3, ecuaciones polinómicas. Ya los veremos en los polinomios que quiero decir con una ecuación polinómica. Ellos las resuelven, las de grado 3, ahí por el siglo XVI más o menos. Como en el siglo XV, XIV más o menos, ya había una notación similar a esta que tengo aquí con los complejos, con los polinomios. Pues después de que ellos encuentran sus fórmulas, surge un problema con ellas. Saben que funcionan, está demostrado que funcionan y que dan soluciones. El detalle es que había ciertos polinomios que al aplicarles las fórmulas daban raíces negativas, no solamente raíces negativas, sino números complejos como tal, o sea, combinaciones de elementos reales con elementos, llamémosle a estos IB, imaginarios. Entonces, su idea de las fórmulas creían que estaba mal. ¿O cuál era el detalle? Porque ellos demostraron y revisaron las demostraciones una y otra vez y funcionaban esas fórmulas. Esas fórmulas estaba comprobado que iban a servir. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿O por qué ahí aparecían números imaginarios? Los números imaginarios como tal, las raíces negativas de números, las raíces de números reales negativos, se conocían desde mucho antes. El detalle es que nadie les daba la importancia porque pues no habían encontrado una aplicación adecuada. Entonces no encontraban problemas. Y pues encontraron que ecuaciones polinómicas, por ejemplo, del tipo, vamos a llamar p de x igual a, déjenme recordar cómo es así, x al cubo más algún s de x más r, donde s y r son números reales, pues si ellos graficaban cosas de ese tipo, les quedaban de esta manera. Lo que quería decir que sus tres raíces sí eran reales,
Pero cuando aplicaban la fórmula de Cardano o de Tartaglia, resultaba que al aplicar esas fórmulas aparecían raíces negativas y no entendían por qué. Entonces es cuando se comienza a dar el auge de los números complejos como tal. Ahí surgen los números complejos, el análisis complejo. Pues no era otra cosa más que ellos deberían de aplicar un álgebra para los números complejos, una estructura algebraica, una operación de suma, una operación de multiplicación, y así comenzar a hacer ese estudio, y se respondió a esta pregunta de esta ecuación. Hoy en día, los métodos las fórmulas que dan Tartaglia y Cardano siguen siendo útiles, pero no son los métodos estándar para resolver este tipo de ecuaciones. Ah, bueno, y esto le llamo una ecuación porque lo puedo igualar a cero. Esa es la idea de una ecuación polinómica. Un polinomio igualado a cero. A esto se le considera como una función polinómica y se ve así la ecuación. Pero bueno, ya entraremos en detalle en eso y regreso a los números complejos. Entonces, los números complejos los tenemos de estas dos formas. Bueno, son lo mismo. Esta cobra relevancia cuando tratamos en forma polar. Ustedes ya saben de sus cursos de geometría que este elemento también se puede ver como Rφ, donde esta es la forma polar. También lo vamos a ver ahorita. La forma polar de un número complejo. También se puede ver de esta manera. Entonces, ¿qué más puedo decir ya de los números complejos entrando ya en materia como tal? Entonces, ya tenemos definido quiénes son los números complejos, vemos algunos ejemplos. Vamos a ver algunos detalles de los números complejos. Si yo tengo un elemento A más IB en el conjunto de números complejos, de esta manera, vamos a identificar sus componentes o sus partes. La primera de ellas se llama la parte real de un número complejo. Esta solamente es una función que voy a denotar como RE, que va de los números complejos en los números reales, de manera que RD evaluado en A más IB es solamente el A. También tienen, por tanto, una parte imaginaria que es una función que va nuevamente de los complejos en los números reales y cuya imagen está dada como A más IB. Así está dada como B. Entonces un número complejo se ve como un número complejo de así. Vamos a denotar este como Z. Se ve como la parte real de Z más y veces la parte imaginaria de Z. Ahora, ¿qué otras propiedades nos interesan de los números complejos? Bueno, antes de continuar, vamos a decir que un complejo Z, un número complejo Z, es puramente imaginario sí que, ¿qué debe de pasar? Pues la parte real de Z debe de ser igual con 0. O sea que las raíces negativas, por ejemplo, la raíz, bueno, no las raíces negativas, la raíz del valor negativo, por ejemplo, menos 25, que sabemos que es 5, ahí aquí va, ya iba a poner, es 5i, pues esto es un número puramente imaginario. Aquí estoy tomando la raíz positiva porque recuerden que las raíces de los números complejos es más menos. De hecho, las raíces de los números enteros, la raíz, por ejemplo, de 25, no solo es 5. Esto está incorrecto. La raíz de 25 formalmente es igual a más menos 5. Y esto de aquí abajo cobra mucha relevancia en los números complejos, porque es la justificación de cuántas raíces tiene un número complejo. Resulta que un número complejo, y va a ser una de las primeras ecuaciones polinómicas que se resuelven, tiene según la cantidad de raíces que se calculen. Por ejemplo, la raíz cúbica de un número complejo
van a ser tres valores, es igual a un conjunto, z1, z2 y z3, ya lo veremos más a detalle. Pero así funcionan en los números complejos, o sea, los números complejos le dan sentido también a esto de las raíces negativas geométricamente. Entonces aquí recuerden que la raíz cuadrada, si no se especifica que se toma la positiva, por ejemplo, se tienen que dar las dos, porque ahora sí cobra relevancia en los números complejos. En los números complejos trabajar con raíces, por ejemplo, y hay otras funciones que también tienen este mismo inconveniente, como la del logaritmo. Trabajar con raíces es muy complicado. ¿Por qué? Porque toma diferentes valores. Aquí pueden ser varios valores. Entonces, esa es una complicación. Cuando ustedes trabajan en matemática, por ejemplo, si le piden a matemática calcular la raíz cúbica de -1, uno está acostumbrado a que este es -1. Pues -1 al cubo me da -1. Pero no. Matemática como tal toma la primer raíz compleja. Como les dije, este debe de poseer tres raíces complejas. Todo número real es un número complejo. Entonces toma tres valores. Y el -1, si nosotros las ordenamos del eje real positivo a contrarreloj, ya veremos a qué me refiero con eso. La de -1 justamente es la segunda. Sería esta de aquí. Esta sería la de -1. Y matemática lo que hace es tomar la primera, que es un número complejo, que no es ni real ni puramente imaginario, es un número complejo como tal, una combinación de A más I, B. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se trabajan con raíces negativas. Aquí, por ejemplo, la raíz cuadrada de -25 yo les debía haber puesto aquí más -5i. Fue un abuso de notación de que aquí tomé la positiva. Entonces así hay que tener cuidado con los complejos. Entonces, ¿a qué nos llevan los números complejos también? Pues resulta que los números complejos también cobran su importancia porque tienen propiedades de campo, propiedades que tienen los números reales. ¿A qué voy con esto? Si yo tomo sean Z1, Z2 y Z3, números complejos. Vamos a llamar a cada uno con sus respectivos. Vamos a ponerle aquí, tal que ZJ es igual a AJ más IBJ, J variando desde 1 hasta 3. O sea, nada más estoy especificando quiénes son las componentes de los zetas. Entonces, se define, bueno, yo no lo hago, se define una suma entre números complejos como Z1 más Z2. Se descubrió que, de hecho, históricamente primero las operaciones de los números complejos se encuentran como operaciones en R2, en el plano euclidiano, antes de utilizar la notación algebraica. De hecho, estas operaciones se tratan aquí en R2. Ya cuando se dan cuenta que se comienza a tomar seriamente el estudio de números complejos y se van a su forma algebraica, es cuando se encuentra esta pequeña phi que tenemos aquí, que son lo mismo, tratar R2 a los números complejos. Entonces eso nomás es un dato histórico. Z1 más Z2 se define como el número complejo cuyas componentes son A1 más A2 más I veces B1 más B2. Esto en la forma, en el plano euclidiano o en el plano complejo, se vería como la pareja, o en el producto cartesiano, si lo quieren ver, se vería como la pareja A1, A2, B1 más B2. Aquí aquí está la I. Esto que tengo aquí se le conoce como una operación puntual. ¿Por qué? Porque la suma, si se dan cuenta, se hace componente a componente a partir de una suma ya definida. Por ejemplo, esto es la suma en los números reales, esto que está aquí es la suma en los números reales, y esta es la suma en los números complejos, como tal. O bueno, el símbolo que tengo aquí en la notación de los números complejos, este que está aquí. Déjenme borrarlo aquí para que no se entienda que es un más menos, porque ya veremos qué es esto. Entonces a esto se le conoce como una operación puntual. Puntual
o también punto a punto, componente a componente. Así se define una operación de suma en los números complejos. Pero también se dieron cuenta que había otra forma de definir la multiplicación para que tuviera propiedades similares a los números reales. El detalle es que esta multiplicación, de hecho fue el primer candidato, no es punto a punto. Así no se cumplen las propiedades que tienen los números reales, las que ustedes ya deben de conocer de su curso de cálculo. Asociatividad, conmutatividad, identidad, inversos. Esas propiedades de multiplicación no se cumplen cuando se hace punto a punto. En un curso de análisis funcional, por ejemplo, se trata mucho a los números complejos con esa multiplicación de punto a punto, más que con la que vamos a ver ahorita, que es la multiplicación usual de los números complejos. Entonces, se define un producto en los números complejos como Z1 por Z2. ¿Esto qué es igual? Bueno, voy a hacer la sustitución aquí. A1 más IB1 más, perdón, aquí es multiplicación, multiplicado por A2 más IB2. Aquí es otra de las razones por las que se les dice algebraicamente. Esta operación se puede ver como una multiplicación de polinomios y nos va a quedar A1 por A2 más I cuadrada por B1 por B2 más I veces B1 por A2 más I veces ¿dónde estoy? Así, I veces B2 por A1. Así. Ahora, esto no parece un número complejo. Como les dije, estas operaciones se encontraron en R2. Lo que voy a hacer ahorita, que es ya lo que conocemos de álgebra, de polinomios, de operaciones con polinomios, va a ser una agrupación, una asociación, que son propiedades que cumplen la multiplicación de números complejos. Pero estos resultados que tengo aquí, como se hicieron primero en R2, acá, en R2, con esa notación, aquí no había tanto problema y se encontraba que todo esto era la pareja, bueno, era A1 por A2, aquí I cuadrada, como ustedes saben aquí, como esto se cumple, se dio por convenio que I cuadrada, perdón, no por convenio, se da por esto, que I cuadrada tiene que ser menos 1, estrictamente. Entonces aquí me quedaría menos B1 por B2 más I veces, aquí factorizaría lo que es el I, B1 por A2 más B2 por A1. Así es como se ve la multiplicación de números complejos. Como pueden ver, ya no se ve tan bonita como acá, pero les decía, esto originalmente se encontró como esta pareja, por eso es que no tuvieron el problema de aquí que yo ya hice abuso en la notación de números complejos. Estas propiedades que apliqué aquí para llegar a este resultado ya son propiamente de las operaciones de números complejos. Es B1, B2, B1 A2 más B2 A1. De esta manera se ven a los números complejos. Bueno, perdón, la multiplicación de números complejos en el plano euclidiano. Así está tratada, así se define. Entonces tenemos una suma y un producto. Por lo tanto, nuestros números complejos tienen una estructura algebraica. Una estructura algebraica no es un conjunto más que con una cantidad finita de operaciones. En nuestro caso son los números complejos nuestro conjunto y tenemos dos operaciones, una cantidad finita, una suma y una multiplicación. La definición de estas operaciones es que son operaciones que van de C en C y vuelven a caer en los números complejos. Ya vimos arriba que por definición la suma de números complejos me da otro número complejo y la multiplicación de números complejos me da otro número complejo.
Son funciones que van del producto cartesiano en, del conjunto consigo mismo en el mismo conjunto. A esto realmente, a que el rango de la función o la imagen de la función, bueno, no la imagen porque no tienen que ser suprayectivas, sino que la imagen caiga en el mismo conjunto o que el rango sea el mismo conjunto, algunos autores le llaman cerradura de la operación. Y aquí es importante que especifique esto de la operación, porque el concepto de cerradura aparece muchas veces en los cursos de cálculo. De hecho, en topología es un concepto muy importante. Entonces se puede confundir y no tiene realmente mucho que ver con esto que tenemos aquí, de que la función caiga en el mismo conjunto. Entonces, por eso trato de omitirlo. Y de hecho, este se le conoce como una operación. Déjenme recordar cómo es. Operación bivaluada. No. Bueno, ahorita les digo cómo se le conoce a esto. Déjenme recordarlo. Pero bueno, esta es una operación. Una operación por lo regular se define siempre con la imagen perteneciendo al mismo conjunto donde se define la operación. Entonces tenemos estas dos operaciones. Tenemos una estructura algebraica a esto que se le conoce aquí. Es una estructura algebraica algebraica. ¿Qué tipo de estructura es? Pues como estructuras algebraicas hay muchas. Se conocen los campos, los anillos, los grupos, los monoides. ¿Qué tipo de estructura nosotros tenemos? Pues de entrada, al tener dos operaciones, lo ideal es que ésta sea un anillo. No entraré en detalles con eso, pero al final veremos que realmente es un campo, que es un tipo particular de anillos, que realmente, para ser específicos, un campo no es otra cosa más que un conjunto que cumple condiciones similares, o bueno, propiedades similares a la que tienen las operaciones de los números reales. Los números reales propiamente son un campo, los números racionales también, los enteros ya no. Entonces, ¿de qué propiedades estamos hablando? Primero que nada veamos que cumple la suma. La suma de entrada cumple lo que es la asociatividad. Asociatividad. La asociatividad no es otra cosa más que si yo sumo primero z1 más z2 y al resultado le sumo z3, va a ser igual a hacer primero la suma de z2 con z3 y luego sumarle z1. Que esa es la propiedad de asociatividad. ¿Qué otra propiedad existe? Pues existe una propiedad es la existencia de lo que se conoce como un neutro aditivo o identidad aditiva. Esto de aditiva viene más que nada por la palabra suma. Realmente nada más se conoce la propiedad ya en estructuras algebraicas generales, es neutro o identidad. Pero aquí le vamos a llamar aditiva porque pues tenemos dos operaciones y a una le llamamos suma. Esta lo que implica es que existe un elemento, en este caso lo denotamos como el 0, de hecho es el 0, en los números complejos, tal que cualquier número complejo sumado con él va a ser lo mismo de la suma de ese elemento con el número complejo igual al mismo número complejo. Aquí no se habla de unicidad, la unicidad se demuestra después, pero es una demostración simple, de hecho se ve en los cursos de cálculo. Pero como se demuestra su unicidad, se le da una notación específica. La notación por lo regular es este 0. Hay un inverso aditivo. Así, aditivo. ¿Qué esto quiere decir? Que para cualquier elemento Z1 en los números complejos, siempre existe un elemento que denotamos como menos Z1,
Todo esto es un elemento, no se confunden aquí que estoy operando a este. En los números complejos solo es un símbolo. Tal que Z1 sumado con menos Z1 es lo mismo que primero sumar menos Z1 más Z1 y me va a dar el neutro aditivo o la identidad aditiva, que es 0. Esa es otra propiedad que cumplen la suma en los números complejos. Igual no se habla de unicidad, pero como se demuestra la unicidad de manera similar al caso de la identidad, pues se le da una notación en específica que es este menos Z1. Gracias a todo esto, bueno, estas son las propiedades básicas. De hecho, hasta aquí, un conjunto con una sola operación que cumpla estas tres condiciones se le conoce como grupo. O sea, cuando tenemos una sola operación, no dos como en nuestro caso, una sola operación, y esa operación cumple estas tres propiedades, hasta aquí, déjenme ponerlo aquí abajo como un extra. Al ser un extra, déjenme poner otro color, el azul. Decimos que ese conjunto con esa operación es un grupo. Hasta aquí, hasta esas propiedades. Pero en los números complejos hay otra propiedad de la suma. Se cumple otra propiedad. Ya los grupos ya no tienen que cumplir esta. Las propiedades de grupos son hasta estas tres: la asociatividad, la existencia de un neutro y la existencia de un inverso. De hecho, un monoide, debí haberlo dicho, un monoide es otra estructura algebraica. Nuevamente es un conjunto con una operación que solo cumple la asociatividad, no más. Conmutatividad. La conmutatividad no es otra cosa más que si yo sumo Z1 con Z2, va a ser igual a sumar Z2 con Z1. Como no había dicho que los números complejos cumplían esta con la suma, por eso es que aquí era importante que pusiera primero Z1 más 0 y también pusiera 0 más Z1, pues no había dicho que me dan el mismo resultado. En general, cualesquiera dos números complejos sumados, no importa en qué orden lo haga, siempre me da el mismo resultado. Nuevamente regresando con mis estructuras, cuando tengo un grupo que cumple esta cosa adicional, esta propiedad adicional, esto ya es un grupo si ya cumple las tres, pero si cumple esto, si en adicional a esto se le cumple esto, lo de la conmutatividad se le conoce como grupo abeliano o grupo conmutativo, pero es más común utilizar la palabra abeliano. Entonces, estas son las propiedades que nos cumple la suma de los números enteros. Se pueden demostrar si ustedes hacen la sustitución de Z1, Z2 con sus componentes y van sustituyendo con estos valores, así como se está escribiendo, se pueden hacer y aprovechan que todas estas propiedades ya se cumplen en los números reales. Por lo tanto, cuando hagan las operaciones a nivel de números reales, por ejemplo a nivel de esto, pues ya pueden aplicar las propiedades de los números reales, que ya tienen la certeza que se cumplen. Bien, esas son las propiedades de la suma. ¿Qué otras propiedades tenemos? Vamos ahora con las propiedades del producto o multiplicación. Déjenme ver, arriba sí les puse, no les puse, bueno, aquí no les puse que esto es una suma, y esto es un producto o multiplicación, como gusten llamarle. Entonces, hasta aquí ya. Perdonen, agregué esta hoja, la agregué erróneamente. Déjenme ver cómo es aquí. Ahí está. Ahora sí, me paso esta de acá para que quede todo bien en orden. Ahora sí, vemos las propiedades del producto o la multiplicación. Producto. El producto cumple propiedades similares a la multiplicación. De hecho,
con el tipo de estructura algebraica que son los números complejos resultan ser las mismas. Y bien, ¿cuál es la primera? Pues también cumple una asociatividad. ¿Qué es la asociatividad? Pues ya vimos que si yo multiplico z1 por z2, ya estoy haciendo un abuso de notación, ya no estoy exponiendo el puntito, el punto que teníamos ahí, es igual a hacer primero el producto de z2 con z3, multiplicarlo con z1. Si ya no tengo, ya aquí eliminé el punto, y esta es la asociatividad en el producto, similar a como la tenemos en los números, en la suma, solo que ahora es con el producto, y resulta que hasta aquí los números complejos, pero ahora considerados con las dos operaciones, la de suma cumpliendo así y el producto cumpliendo que esta sea un grupo abeliano, a esta se le conoce como un anillo, solamente un anillo. O sea, un conjunto con dos operaciones, de manera de que con la primera forma un grupo abeliano y con la segunda se cumple la asociatividad, solamente la asociatividad, ya se le conoce como anillo. Esa es otra estructura. Hasta aquí, de hecho, los números enteros son anillos. Solo llegan a la estructura de anillo. Hay diferentes tipos de anillo. Los campos que vamos a ver ahorita, como los números complejos, son un caso particular de anillos. Los números enteros son otro tipo de anillos, pero no llegan al nivel de campo. Entonces, continúo. Esta es otra estructura algebraica. Asociatividad. Cumplen la existencia del neutro multiplicativo o identidad multiplicativa. Aquí es más común que se le conozca primero como identidad multiplicativa. Déjenme ponerlo aquí, que se perdió la i. Multiplicativa. Más que neutro multiplicativo se le conoce así. Y es que existe un elemento en los números complejos que resulta ser el 1. De hecho, en estructuras generales, tanto a la identidad aditiva se le acostumbra a ponerle como un 0 y a la identidad multiplicativa como un 1 como símbolo, no como elemento, sino como símbolo para representarlos. Tal que z1 multiplicado por 1 es justamente lo mismo. Igual vuelvo a hacer en el caso que hice en la suma, que 1 multiplicado por z1 igual al mismo z1. Esto ya no necesitan cumplirlo todos los anillos. Los números enteros sí lo cumplen. Identidad. Inverso multiplicativo. Multiplicativo. ¿Qué quiere decir? Que para cualquier elemento que yo dé en los números complejos, va a existir un elemento que vamos a denotar de esta manera. Bueno, aquí lo puedo poner como z, así, a la menos 1 en los números complejos, de manera que z1 por z1 a la menos 1 es igual a z1 a la menos 1 por z1. Y esto tiene que darme la identidad multiplicativa. También existen en el producto. Nuevamente, aquí es donde difieren los números enteros y los números complejos y los polinomios. Los números enteros y los polinomios ya no cumplen la existencia del inverso multiplicativo para cualquiera. De hecho, solamente en el caso de los números enteros van a ser el 1 y el menos 1 los únicos que tienen este elemento, y en el caso de los polinomios van a ser los que vamos a conocer como polinomios constantes. Hasta aquí ya no es propiedad de los números enteros. Esta ya no. Las que sí. La de conmutatividad que vamos a ver más adelante sí. Pero esta ya no. Es donde se difieren los complejos, los reales y los racionales de los números enteros.
Por eso es que los números enteros se dice que no llegan al grado de campo, son simplemente anillos. Se les conoce también como dominios enteros por otra razón, pero ya no vamos a entrar en detalle porque eso sí ya se ve en lo que es un curso de anillos, en un curso de álgebra abstracta. Entonces veamos aquí, sigamos con lo nuestro, que es ¿qué otra propiedad cumple el producto? El producto también cumple la conmutatividad. ¿Qué es la conmutatividad? Pues lo mismo, que ya vimos en la suma, z1 por z2 es igual a z2 por z1. Nuevamente aquí puse z1 por 1 y 1 por z1 porque no tenía esta propiedad garantizada aún. Y la última propiedad, que de hecho también deben de cumplir los anillos, se me pasó ponerla al inicio, pero es la costumbre de que esta casi siempre se pone hasta el final. Ustedes disculpen, un anillo también debe de cumplir esta, que casi siempre se da por entendido, es la distributividad. De la multiplicación con respecto a la suma. ¿A qué me refiero con esto? Que si yo hago z1 multiplicado por z2 más z3, esta tiene que ser lo mismo que hacer z1 por z2 y luego sumarle z1 por z3. Esta propiedad, ustedes disculpen, siempre... Bueno, es que luego se da ya por entendida, pero se me pasó. Esta también la debe de cumplir una estructura que queramos que sea, no anillo abeliano, sino que sea anillo. Se debe de cumplir. Se le pide que se cumpla para que sea un anillo, que las dos operaciones se comporten bien. Hay que aclarar que aquí, por eso, aquí dije de la multiplicación con respecto a la suma, porque en general no se tiene. Esto no se tiene. Z1 más. Mejor déjenme ponerlo con rojo para indicar que no, para diferenciarlo de que no se tiene. Z1 más Z2 por Z3 igual a Z1. Bueno, como no se tiene, no sé qué aquí que poner, pero podríamos decir que... ya sé, Z1 más Z2 multiplicado por Z1 más Z3. Sería algo así. Esto no se tiene, o sea, esto es incorrecto. Por eso hay que especificar muy bien de quién con respecto a quién se tiene. En este caso, del producto con respecto a la suma, se tiene la distributividad. Y entonces estas son las propiedades que cumplen las operaciones de los números complejos. Simples, bueno, no simples, habrá casos. Y al cumplir todas estas propiedades, todas, la distributividad y todo, ya vimos que los números complejos forman al menos un anillo. Pero más aún, como cumplen todas las demás, lo que es la existencia del inverso principalmente, la conmutatividad del producto, resulta que los números complejos, o bueno, el conjunto de números complejos, con aquí con la suma y producto usuales, el producto que vimos ese se le conoce como producto usual. Forma un campo. Bueno, alguna vez me preguntaron, bueno, recientemente me preguntaron cuál era la diferencia entre campo o cuerpo, porque en muchos artículos en internet más que campo aparece la palabra cuerpo. Realmente no hay diferencia entre ellos. La palabra campo proviene de la escuela inglesa, mientras que la palabra cuerpo proviene de la escuela alemana. Pero son exactamente la misma estructura. Campo o cuerpo, si quieren lo pongo aquí. En México, como hubo una mayor influencia,
Como hoy en día la mayoría de los textos pues son en inglés, se utiliza más la palabra field de campo en inglés y por eso nos quedamos con campo. Pero hubo una época pues en que había mayor distribución de lenguajes, había mayor compromiso, bueno, mayor ¿cómo se puede decir? Internalización. No. Bueno, no sabría qué palabra decir. Que había una mayor variedad de escuelas de matemáticas y por tanto mayor cantidad de lenguajes que se hablaban. Francés, alemán. El inglés no era prácticamente el lenguaje universal. Pues había diferentes palabras. Y dependiendo a qué escuela ibas, si ibas a escuelas alemanas, por ejemplo, se utilizaba la palabra cuerpo, en alemán claramente, y si ibas a escuelas inglesas se utilizaba la palabra field de campo. Entonces, por eso es que aquí no hay variación. Con la multiplicación de punto a punto, la otra que no está definida aquí, que les digo que en un curso de análisis funcional es muy importante, aquí, en el trabajo cotidiano de números complejos realmente no, solo se llega a la estructura de anillo. De hecho, anillo conmutativo. Cumple la conmutatividad, pero no cumple que todo elemento tenga un inverso, similar a los números enteros y a los polinomios. Entonces, esas son las diferencias. Estas propiedades las cumplen las operaciones de números enteros y ya las propiedades que ustedes conocen de estas operaciones en los reales pasan también en los números complejos. Por eso también se dice que los números complejos son una extensión de los números reales, pues ambos son campos y pues los números reales están contenidos en los números complejos. Ya vimos cómo, aquí arriba, miren. Donde lo puse, la parte real. Aquí miren, x está en R, pues se puede ver como x más y0 y eso es un número complejo. Entonces quiero terminar prácticamente viendo dos conceptos que tienen los números complejos. Vamos a utilizar el anaranjado, casi no lo utilizo. Vamos a ver cómo se describe un número complejo. Igual me quedo z en los números complejos. El módulo de z, los números complejos tienen un módulo o norma. La palabra norma realmente nuevamente, otra vez proviene del análisis funcional, se utiliza mucho en lo que van a ser espacios normados, o sea que se generaliza, por eso es más común utilizarla como módulo. Entonces tienen algo que es el valor absoluto. Pero ustedes recuerdan el valor absoluto de un número real, como es un ejemplo lo voy a poner aquí, valor absoluto. Y es que no es tanto que lo generalice, sino que el valor absoluto también es un caso particular de norma. Y bueno, la generalización destaca en que si nosotros calculamos el módulo o norma de un número real, pues resulta ser el valor absoluto. En los números reales no es otra cosa más que si yo tomo un x en los números reales, es una función que se denota con dos barras verticales que va de los números reales. En los números reales positivos, unión el 0. Si no les había puesto, pero bueno, se los puse con los números naturales. Este es igual a los reales positivos, unión el 0. Tal que el valor absoluto de x es igual a x siempre y cuando x sea, bueno, aquí le ponemos mejor un si, x es mayor o igual que 0, o menos x si x es estrictamente menor que 0. Así se define el valor absoluto. De manera que, por ejemplo, el valor absoluto de menos 5, como menos 5 es menor que 0, menos 5 es menor que 0, esto me implica que menos 5, valor absoluto, tiene que ser igual a menos 5. Y ustedes ya saben que por propiedades de números reales, que también se cumplen los números complejos, esto es igual a 5, por ejemplo. Entonces así se ve el valor absoluto, solamente esto es un recuerdo porque es algo similar con la suma, con los números complejos, salvo que aquí no la tenemos definida así de esta manera bonita. ¿Por qué?
Porque este es un orden, recuerden lo que es un orden, una relación. Esta relación no se lleva a los números complejos. Se pierden sus propiedades si la tratamos de llevar a los números complejos. Entonces, esta relación de orden de menor o igual que, o menor que, mayor o igual, solo se queda en los números reales. De hecho, si ustedes ven que yo pongo un número complejo como z mayor que algún número real, por ejemplo z mayor que 0, estaré diciendo que la parte imaginaria de z es 0. Porque este orden solo se puede en los números complejos. Y muchos libros hacen uso de esto. Les ponen un número complejo mayor que un número real porque están diciendo que su parte imaginaria es 0. O sea que el número complejo realmente es un número real. Entonces, ¿cómo se define el módulo de un número complejo? El módulo de un número complejo se define de la siguiente manera. Aquí, bueno, no quiero poner las líneas porque esto era nada más un ejemplo. Igual se denota con las mismas barras. A veces, como les digo, que es norma, y de hecho esto a mí me pasa mucho, que lo denoto así. Esta notación de doble barra, ignoren los paréntesis es para ver una alternativa, porque luego me pasa mucho que en lugar de poner una sola barra pongo dos cuando se tratan de números complejos. Es la notación de norma, usualmente. Con una barra haremos referencia al módulo, pero les digo, es lo mismo. Solo que aquí luego a mí, este es un error que, bueno, no un error, una costumbre que cometo, que el módulo complejo lo denoto con doble barra. La tradición es que sea una, por el hecho de que proviene del valor absoluto. Se define como la raíz cuadrada positiva ¿de quién? De la parte real de z. Ay, perdón, aquí es r de z. La parte real de z al cuadrado más la parte imaginaria de z al cuadrado. Y algunos se estarán preguntando, oye, ¿eso no es la forma de calcular la hipotenusa en un triángulo rectángulo según Pitágoras? Bueno, la hipotenusa. Sí, la hipotenusa, la distancia, sí. Pues resulta que sí. ¿Por qué? Como los números complejos se pueden ver en el plano euclidiano. Ay, miren, aquí tengo la función de poder dibujar líneas rectas y estoy utilizando a mano alzada. Así, yo puedo ubicar un número complejo en este plano, en dicho plano, porque ya sabemos que se compone de dos coordenadas. Por ejemplo, z sería igual al número complejo a más a, b, o a más b, y esto es equivalente a verlo como el punto a, b. Pues ustedes saben que si yo proyecto aquí, este sería el valor de a, la primera componente, la segunda componente, este sería b, y esto que tengo aquí, déjenme ponerlo con el azul claro, esto así me forma un triángulo rectángulo. Así. Bueno, suponiendo que es un triángulo rectángulo, aquí está el ángulo recto. Y entonces el módulo complejo, pues es la longitud de esta línea. Y sí, por eso es que ustedes lo podrían ver como el teorema de Pitágoras, como calcular un cateto. Digo, la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Aquí esta hipotenusa mide a, esta hipotenusa mide b. Este cateto mide a, este cateto mide b, y la hipotenusa mide el módulo del número complejo. Déjenme ponerlo así para que se note. Así es como se tiene los valores. Perdón, así es como se da el número complejo. Ustedes ya lo han visto. ¿Qué otra descripción? Bueno, vamos a ver un ejemplo, mejor dicho. Y hasta aquí lo voy a dejar, porque lo siguiente, la otra propiedad, ciertamente, que es la de el argumento de un número complejo, requiere un poco más de detalle, porque ese es el ángulo formado aquí, este pequeño ángulo, que en coordenadas polares, ustedes sabrían, si se recuerdan nuevamente su curso de geometría, en coordenadas polares, esta r va a resultar ser el módulo complejo y esta phi va a ser el argumento de un número complejo.
Entonces, para hacer esa descripción se requieren un poco más de detalles, que sí puede enredarlos un poco porque es diferente la fórmula del argumento del argumento de un número complejo aquí en este cuadrante, que en este cuadrante, en este cuadrante y en este cuadrante. Y aparte hay que considerar cuántas vueltas se dan en el plano complejo. O sea que la función del argumento puede tomar varios valores. De hecho, es una cantidad numerable. Recuerden qué quiere decir numerable, que hay una correspondencia o una relación uno a uno con los números naturales. Hay tantos números naturales como argumentos de un número complejo. En cuanto a operaciones realmente no va a variar, no importa qué argumento utilicemos, pero hay que tener cuidado ahí. Entonces mejor eso prefiero tratarlo aparte. Y entonces veamos un ejemplo de un número del módulo de un número complejo. Control D. Por ejemplo, ¿cuál es el módulo del número complejo i? Pues según nuestra fórmula es la raíz de la parte real de i. Y se puede ver como esto, 0 más i. Entonces la parte real es 0, 0 al cuadrado, más la parte imaginaria que vale 1. Aquí, perdonen, aquí se me olvidó 1. Poner el 1. 1 al cuadrado. Y esto es la raíz cuadrada. Aquí sí es la raíz cuadrada positiva. Aquí siempre es la positiva, nunca hay que confundirnos, es la positiva. La raíz cuadrada de 1. Y esto es igual a 1. Por tanto, de hecho, el módulo de un número complejo... Ah, bueno, sí se los puse. El módulo complejo... No se los puse, perdón, se los puse en el valor absoluto. El módulo complejo es una función que va de los números complejos en los números reales positivos junto con el 0. De hecho, algo destacado del módulo, algunas propiedades del módulo, por ejemplo, aquí ya vimos un ejemplo vago. Vamos a ver otro, déjenme ponerlo aquí. ¿Qué les parece el módulo de 2 más 3i? Este es igual a la raíz cuadrada de la parte real, que en este caso es 2, 2 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, 3 al cuadrado. Esto es igual a la raíz cuadrada de 4 más 9. Y esto es igual a la raíz de 13. Este es el módulo, lo dejo así como un número irracional. No necesitan calcularlo, hacer una aproximación con la calculadora o cosas así. Me vale también que lo dejen así, expresado en esta manera. Entonces el módulo, ¿qué propiedades cumple? Pues bien, ya vimos, muchas veces no se pone aquí el rango específico aquí. Por lo regular se pone solamente a los números enteros y se da como propiedad esta, que va a parar justamente a los positivos, unión el 0. Pero vamos a ver sus propiedades básicas. El módulo de cualquier número complejo, bueno, ya aquí lo tengo, son los reales unión el 0. Les digo que hay algunos autores que separan aquí, pero el módulo del z es igual a 0 si solamente si z es igual a 0. O sea que el único elemento cuyo módulo es 0 es el del 0, no hay otro. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Que no importa qué número complejo tome, si es diferente de 0, entonces su módulo no es 0. Entonces, lo puedo poner así. Para todo z en los números complejos menos el 0, o sea, si tomo cualquier número complejo que no sea el 0, déjenme ponerlo aquí. Este enunciado así entre paréntesis, esto me va a implicar que para cualquier número complejo que no sea el 0, el módulo de z es estrictamente mayor que 0. Así. Esta es una ventaja. Perdón, esta es una propiedad. Vamos a ponerle 1. Segundo. Déjenme ver qué otra propiedad. Ya. Si yo calculo
Si yo tengo dos números complejos y les calculo el módulo, resulta que es lo mismo que hacer z1 en módulo producto con z2 en módulo. O sea que el módulo separa sumas. Separa multiplicaciones. Multiplicaciones, solamente multiplicaciones. O sea, el módulo de z1 por el módulo de z1 por z2 es el módulo de z1 multiplicado por el módulo de z2. ¿Qué pasa con las sumas? Con las sumas resulta que no separa directamente. Aquí lo que pasa es que esto se pone como z1 más... perdonen, aquí lo que cambia es esto. Así. Z1 más Z2. Así. Estos se tienen en la suma. En la suma solo se tienen una desigualdad, mientras que en el producto se tiene la igualdad. A esto que tenemos aquí se le conoce como igualdad del triángulo. Perdón, desigualdad del triángulo. A esto que tenemos aquí. Y es lo que pasa con la suma. Hay propiedades interesantes con respecto a la suma. Porque, por ejemplo, hay personas, un error común que se comete en las primeras veces que se utiliza esta desigualdad es poner esto. Z1. De hecho, debí haberlo puesto con rojo. Déjenme. Bueno, ahorita lo selecciono y lo cambio a rojo. Este es un error común. Déjenme ver si lo puedo seleccionar. Y cambiar de color. Sí, perfecto. Este es un error común que se comete. Hacer esta desigualdad, lo cual es incorrecto. Cuando se pone el signo aquí, la desigualdad correcta es que esto se ve como... Recuerden que esto no es una operación, es solamente el inverso. A veces lo que se hace es el abuso de notación de ponerlo como una operación, por lo que nos acostumbraron de la primaria, que las operaciones básicas eran suma, resta, multiplicación y división, que al final resulta que no. La resta es el caso particular de la suma con inversos y la división es el caso particular de la multiplicación con inversos. Entonces esto sería menor o igual que el valor absoluto de z1 más el valor absoluto de menos z2, el módulo, perdón, menos z2. Esa es justamente otra propiedad que debería describir justamente, que ahorita la voy a poner, porque si aquí me está faltando, la voy a ocupar, es que z1 más el módulo de z2. Así estaría la desigualdad correcta. Y esa propiedad que estoy utilizando hace referencia a que el módulo de z1 es igual al módulo de menos z1. Y esta, bueno, su demostración es fácil porque pues menos z1 se puede ver, esto de aquí se puede ver como menos 1 multiplicado por z1. El módulo se separa por productos, o sea, es consecuencia de la 2. Y el módulo de menos 1 es 1. Y pues ya se tiene el módulo de z1. Entonces, realmente por eso creo que por eso no la tenía pensado en listar. Pero como salió, es mejor ponerla, que la estoy aplicando aquí en esto. Y entonces, ese ejemplo que tenemos en rojo, esa desigualdad que tenemos en rojo, así se vería. Y se confunden también con esta de aquí, que esta sí es correcta. Una versión para la resta, déjenme ponerlo aquí. Una versión para la resta es esta, o bueno, para la suma con inversos. Es el valor absoluto de z1 del valor absoluto del módulo, módulo, menos el módulo de z2, todo esto en valor absoluto, es menor o igual, ahora sí, que z1 menos z2. Esta es la otra y también se demuestra como una consecuencia de la desigualdad del triángulo y una aplicación de esta 2 y las propiedades de la desigualdad en los números reales. Esta también es demostrable.
La pueden intentar, realmente no es complicado. Si tienen dudas, igual me mandan un mensaje y ya les muestro, les voy corrigiendo. O sea, el chiste es que ustedes traten de hacerla. Esta desigualdad, yo les voy corrigiendo donde tengan problemas, para que ahora sí digan que ustedes hicieron tal cual esta demostración de esta desigualdad. Les digo, es fácil de demostrar. Esta de aquí es prácticamente una consecuencia de la desigualdad del triángulo y propiedades de desigualdades. De hecho, una cosa que se tiene que utilizar es que prácticamente tengan que demostrar los dos casos del valor absoluto. Ustedes saben que trabajar con un valor absoluto quiere decir que tienen que utilizar la desigualdad con más y menos respectivamente. Eso ya ustedes lo tienen que saber. ¿Cómo es que se trabajan con desigualdades con valor absoluto? Hay que hallar dos desigualdades para ponerla del valor absoluto, una con signo negativo y una con signo positivo. Entonces a ustedes les correspondería tratar de averiguar cómo sería eso. Sí, prefiero mejor que ustedes lo pongan, pero prácticamente aquí es cambiar el orden de Z1 y Z2, así que no hay problema. Espero que sí lo hayan visto en algún momento en cursos básicos de cálculo. Bien, hasta aquí lo voy a parar con estas propiedades. Voy a entrar más a detalle en la siguiente. Resultan ser importantes. Voy a terminar de ver a los complejos en forma básica, hablando de su forma polar, y voy a entrar a polinomios junto con números enteros. En polinomios voy a retomar otra vez a los números complejos porque aparecen las primeras ecuaciones que se resuelven, ya se los había mencionado, con números complejos, son ecuaciones polinómicas de esta forma. Así, perdonen. X a la n más b igual con 0. Este es un polinomio de grado n. Resulta ser que cuando tomamos un número complejo, esta tiene n soluciones y por eso decimos que un número complejo tiene n raíces posibles. Esta es una ecuación polinómica que vamos a tratar en números complejos como polinomios, pero ya entrando en materia en polinomios como tal, ya aprendiendo a trabajar con polinomios. En un curso de licenciatura, esta se ve en el caso de números complejos. No se habla todavía de ecuaciones polinómicas en ese momento, pero es que realmente el temario del curso de álgebra de licenciatura es más corto. De hecho, estos 3 temas se ven en todo el semestre en lugar de tratar de compactificarlos junto con los otros temas. Es bastante enredado este curso de álgebra superior, así que hasta aquí lo voy a dejar y ya en la siguiente vemos lo que es la forma polar de los números complejos y ya entro con polinomios y con números enteros.